vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar algunos versículos en la palabra del Señor. La palabra es lámpara, la palabra es fortaleza, la palabra es gozo, la palabra es alimento. Todo eso es la palabra de Dios para nuestras vidas. Si usted no está en comunión con la palabra, se está privando de todo eso, y eso significa una vida que está caminando muy débil espiritualmente, sin la capacidad plena para enfrentar las adversidades. Así que usted debe tener comunión con la bendita palabra del Señor. Vamos a estar en segundo de Crónicas ahora, en el capítulo 12 del segundo libro de Crónicas. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 14. Vamos a leer segundo de Crónicas, capítulo 12 y versículo 14. Fíjese bien lo que dice. Pero Roboam actuó mal, porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Tremendo versículo. Roboam no tuvo el firme propósito, y como no tuvo el firme propósito de buscar a Dios, eso repercutió en un resultado: actuar mal. Otra versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, dice fue malvado. Es una expresión más contundente y más fuerte. Roboam fue malvado, dice. ¿Por qué? Porque no tuvo una decisión firme de buscar al Señor, un propósito firme por buscar al Señor. Amigo y amiga, esta mañana, si yo pudiera definir el capítulo 12 del segundo libro de Crónicas con una palabra, la palabra sería inestabilidad. Si yo pudiera definir segundo de Crónicas 14 en una sola palabra, desde mi perspectiva, esa palabra sería inestable, inestabilidad, inestabilidad. Roboam fue inestable en sus caminos. Roboam fue inestable en su comunión con Dios. Roboam fue inestable en sus decisiones, y la primera decisión que él tomó dividió el reino. Desde ahí el asunto comenzó a caminar de una manera complicada. El rey David pasa y muere. Su hijo Salomón queda al cargo del reino según el mandato de Dios, y el regalo de Dios para David cuando le dijo: yo haré de que tu descendencia jamás quede el trono sin un hijo de David en el trono de Israel. Y así fue. Dios cumplió la palabra, y entonces le deja el reino a su hijo Roboam. Pero viene otro muchacho, Jeroboam, que había sido un administrador de Salomón, y viene un conflicto entre Jeroboam y Roboam, hijo de Salomón, y el reino se divide. El reino se divide por un mal consejo que recibió Roboam, el rey Roboam, hijo de Salomón. Ante su mal consejo que él recibió de los jóvenes, y más adelante otro rey de Judá dice que Roboam recibió el consejo de gente ociosa. De gente ociosa. Cuidado quién le está dando consejos a usted. Cuidado quién le está aconsejando a usted. Los ociosos, jóvenes inexpertos y ociosos, aconsejaron a Roboam, y el resultado de eso fue el reino dividido. El reino se divide en reino del norte y reino del sur. El reino del norte, o Samaria, y el reino del sur, o reino de Judá. Roboam era el reino del sur, era rey en Judá, y reinaba desde Jerusalén. Pero él fue inestable en sus caminos. Fíjese bien, revisemos la historia rápidamente en el segundo libro de Crónicas, capítulo 12 y versículo 1. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando Roboam estaba fuerte y firme
fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor, y todo Israel lo siguió en este pecado, debido a que fueron infieles al Señor. El rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén en el 5º año del reino de Roboam. Primera cosa entonces importante acerca de este muchacho. Fíjese, lo primero que sucede es que él se establece. Ahora él está fuertemente establecido, firmemente establecido. Y cuando todo ahora estaba bien, lo primero que hace es abandonar a Dios. ¿Le suena conocida esta situación? ¿Le suena conocida esta situación? Comienza el viaje en el capítulo 12 en una posición muy baja espiritualmente, desde la perspectiva espiritual, con el rey Roboam de Judá. Está lejos de Dios, se ha olvidado del Señor, porque el reino es firme, el reino es estable, el reino es fuerte ahora, su reinado es fuerte. Y suele suceder que cuando las cosas están bien, solemos olvidarnos de Dios. Cuando no hay presión, cuando no hay temor, cuando no hay pánico, cuando no hay angustia, cuando no nos sentimos perseguidos, en ese momento lo que decidimos es vivir más relajadamente, vivir un estilo de vida más tranquilo, un cristianismo más light. Y entonces lo primero que hacemos es dejar la oración, dejar la palabra, dejar el devocional, dejar el ayuno, cuando debería ser todo lo contrario. Cuando usted mira a los grandes patriarcas en el Génesis, Abraham, Isaac, Jacob, Dios los bendijo, y cuando Dios los bendecía, más adoraban a Dios. Dios bendecía a Abraham y Abraham levantaba holocaustos. Dios bendecía más a Abraham y Abraham levantaba más holocaustos. Mire, mi querido hermano y mi querido amigo, debemos tener una vida espiritual estable, debemos tener una comunión con Dios estable, debemos tener una comunión con Dios firme, porque todo lo que te rodea es inestable. Porque la situación es inestable. Ahorita hay una relativa tranquilidad en El Salvador y estamos contentos por eso. Si a partir de las cifras oficiales estamos confiando en esas cifras oficiales, entonces El Salvador está en una situación bastante favorable con respecto a la pandemia. Y gloria a Dios por eso, porque creo que sería el resultado de las oraciones que hemos hecho delante del Señor. La iglesia en todo el mundo, y la iglesia en toda la nación, a lo largo y ancho de la nación, se ha levantado clamor. Pastores, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todo el mundo ha clamado para que Dios traiga sostenibilidad a esta tierra. ¿Por qué no podríamos creer que Dios lo hizo? Pero no es el momento de aflojar con tu vida de oración y tu fe, porque en medio de todo nuestro día, de nuestro caminar cotidiano, de nuestro diario andar, yo te puedo garantizar que lo único estable con lo que puedes tú y yo contar, con lo que podemos contar, es nuestra comunión con Dios. La economía cambia, las personas cambian, las familias cambian, el estado de ánimo cambia, el clima cambia, la situación en el negocio cambia. Mira, amigo y amiga, todo va a cambiar, todo va caminando de una manera diferente. Hacer planes para largo plazo en este momento es complicado, porque no sabes qué va a suceder más adelante. Podemos hacer planes a corto plazo, tal vez a mediano plazo, pero más allá que eso podríamos tener una idea, pero la verdad es que todo puede ser muy inestable ahora. Lo único que te puede sostener, lo único que porque lo que puede permanecer firme es la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús el Señor. No fluctúes en tu vida espiritual, no traigas un altibajo en tu vida espiritual, no traigas altibajos en tu comunión con Dios. Roboam estaba bien, y lo primero que hace es olvidarse de la ley del Señor. Y en el versículo 2 dice: y debido a que fueron infieles, el rey Sisac de Egipto subió y atacó a Jerusalén. Porque lo que trae estabilidad y victoria a nuestra vida, aún en medio de la prueba, es la presencia de Dios. Pero cuando pierdes esa presencia de Dios, cuando pierdes esa comunión con Dios, cuando te desconectas de la fuente, mi querido hermano, cualquier cosa te hará tambalear. Se vino Egipto contra Jerusalén. Versículo 4: Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y luego avanzó para atacar Jerusalén. Se viene el rey de Egipto, se viene Sisac de Egipto, comienza a avanzar, comienza a tomar ciudades de Judá, y ahora se perfila y se enfoca al corazón del asunto: Jerusalén. Si pudiera describir el capítulo 12 de Segundo de Crónicas, lo describiría con una palabra:
inestabilidad. Versículo 5. Entonces el profeta Semaías se reunió con Roboam y con los líderes de Judá, quienes habían huido a Jerusalén por causa de Sisac. Semaías les dijo: esto dice el Señor: ustedes me abandonaron y por eso yo los abandono en manos de Sisac. Nada bueno sale de abandonar a Dios. Te lo voy a repetir una vez más. Nada bueno podrá salir de abandonar a Dios. Si abandonas a Dios, si le das la espalda al Señor, si le das la espalda a su Santo Espíritu, si le das la espalda a su palabra, si le das la espalda a sus promesas, nada bueno podrá salir de esto. Dios habla ahora, manda al profeta Semaías. Él es el portador del mensaje, Él es el portador de la palabra. Ahora somos hombres de carne y hueso también, muy imperfectos, que cometemos muchos errores, pero como el Señor usa lo vil y menospreciado, viene y toma nuestra vida, que no es perfecta, que está lejos de ser perfecta, que está lejos de ser sin mancha, y dice: voy a usar tu vida, Carlos, es lo que voy a usar ahora para dar este mensaje. No fluctúes en tu comunión con Dios. El profeta llega, encuentra escondido a Roboam, a sus jefes, a sus líderes, a sus guerreros. Los encuentra escondidos porque están temblando frente a Sisac, rey de Egipto, y les dice esto: así dice el Señor, ustedes me abandonaron, entonces yo también los voy a abandonar. Y cosas como estas, expresiones de esta naturaleza, cuando encontramos estas expresiones en la Biblia, nos sacuden nuestras entrañas, sacuden nuestro corazón. Pero si Dios es bueno, pero si Dios es misericordioso, pero si Dios es amor, y tienes toda la razón, Dios es eso y un millón de cosas más. Pero Dios quiere tener tu vida cerca. Él no es un juguete, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y pone las reglas del juego todavía y te ama. Pero si tú quieres estar lejos de Él, Él no te tendrá la fuerza pegado a Él. Dios les dijo: ustedes quisieron abandonarme, está bien, entonces se quedan sin mi presencia, y ahí les va Sisac, porque Sisac está planeando entrar, porque Sisac está planeando destruir, porque Sisac está planeando aniquilar, porque el ladrón siempre vendrá para robar, matar y destruir. El ladrón está ahí, el ladrón está ahí. Mucha gente dice: pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios deja que me pase esto? No, hermano, el ladrón está ahí para robar, matar y destruir. Pero si tú te sales de la sombría, el aguacero te cae encima. Entonces lo mejor es estar dentro de la sombría, porque el aguacero ahí está, porque la tormenta ahí está. Y la razón por la cual la tormenta y el torbellino no te arrastra es porque estás debajo de la cobertura, debajo del abrigo del Altísimo. Pero si te sales del abrigo del Altísimo, la tormenta ahí está. Versículo 6, mira, inestabilidad. Entonces los líderes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: el Señor es justo al hacer esto con nosotros. Qué tremendo. Si definiríamos el capítulo 12 de Segundo de Crónicas con una palabra, la palabra sería inestabilidad. Comenzaron abajo. Roboam comenzó abajo, lejos de Dios. Viene la prueba. Miren lo que la prueba hace. ¿Verdad que eso sucede? ¿Verdad que cuando estamos en prueba no dejamos de orar? ¿Verdad que usted se levantaba en las madrugadas? Es más, como no podía dormir por la presión, pasaba la noche entera orando, y ayunaba en la semana, y ayunaba 2 o 3 días en la semana, o la semana entera, y levantaba sus manos en alabanza y adoración al Señor, y estaba pendiente de las transmisiones, y se conectaba con los mensajes, y se conectaba con las prédicas. Miren lo que la prueba hace. Viene la prueba, se les deja venir Sisac, y ahora Dios les manda su palabra y responden apropiadamente a la palabra. Dios les dijo: ustedes me abandonaron, entonces les viene la lluvia. ¿Y qué hacen? Se arrepienten y dicen: el Señor es justo
al hacer esto con nosotros. El Señor está haciendo lo correcto cuando está haciendo esto con nuestras vidas. Así que, Señor, de verdad estamos mal. Los que estamos mal somos nosotros. Tú estás bien, nosotros estamos mal. Nosotros una vez más hemos actuado mal, otra vez nos hemos portado mal. Si pudiera definir con una palabra el segundo Crónicas 12, sería con la palabra inestabilidad. Ahora van para arriba. Ahora van para arriba. Ahora están haciendo lo correcto. Ahora están volviendo su mirada a Dios. Ahora con humildad están reconociendo su condición de pecado. Ahora con humildad están reconociendo su condición que es incorrecta. Ahora está reconociendo, el rey está reconociendo. Miren lo que dice el versículo 6. Entonces los líderes y el rey se humillaron. Ahí están los líderes de Israel, de Judá. Y ahí está el rey Roboam de Judá. Lleva 4 años de reinado. Ya se alejó de Dios. Ya se le olvidó que estuvo aquel día que Salomón inauguró el glorioso templo de Israel. De la nube que entró, de los cantos y la alabanza, de la oración del rey Salomón. Al mismo Salomón se olvidó de eso. Y ahora Roboam está lejos de Dios. Se viene la prueba. Llega la palabra, porque la palabra llegará. Amigo, te quiero decir algo. Estás en la prueba, la palabra llegará. Estás en la dificultad, la palabra llegará. Estás en momentos de tribulación, la palabra de Dios llegará. La palabra de Dios te llegará. La palabra de Dios te dará la orientación. La palabra de Dios te iluminará. La palabra de Dios te dirá cuál es el asunto. La palabra de Dios te dirá cuál es la situación. Pero responder a esa palabra es tu responsabilidad. Llegó la palabra. Y la palabra decía: ustedes me abandonaron, entonces yo también los abandono. Y se les viene encima Sisac. Se van y se esconden. Y Dios les dice: están en problemas. ¿Cómo respondieron a la palabra? Ahora ellos reaccionan a la palabra. Y cuando reaccionan a la palabra, el rey y los líderes se humillaron. Respondieron bien. Respondieron bien a la palabra. Se humillaron. Se quebrantaron delante de Dios y dijeron: lo que Dios está haciendo es lo justo, es lo correcto, es lo que Dios debería de hacer. Ahora van para arriba. Si pudiera definir segundo de Crónicas capítulo 12 con una palabra, sería la palabra inestabilidad. ¿Cómo estás con tu vida espiritual? ¿Cómo estás con tu vida espiritual? ¿Cómo está caminando tu vida espiritual? ¿Cómo está avanzando tu vida espiritual? Ahora responden con la palabra y responden apropiadamente. Versículo 7. Cuando el Señor vio el cambio de actitud de ellos, le dio este mensaje a Semaías. Ahí va el profeta otra vez. Puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente y pronto le daré cierto alivio. No usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre Jerusalén. Pero mire lo que dice el siguiente versículo 8. Pero serán súbditos de Sisac para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales. Ay, Dios mío. El pueblo se arrepintió de su actitud. Y dijeron: estamos mal y Dios está bien. Muy bien, van bien. Comenzaron bajo, van para arriba. Van para arriba. Y dijeron: Dios está bien, nosotros estamos mal. Y entonces Dios mira esa actitud. Te tengo buenas noticias. Dios verá tu actitud. Dios valora tu actitud. Dios valora la actitud de tu corazón. Cuando te humillas delante de su presencia, cuando te humillas delante de su trono, Dios valora tu actitud. Y entonces Dios dice: ok, están entendiendo cómo es el asunto, así que voy a hacer algo, voy a detener este asunto. No dejaré que los destruyan completamente. No dejaré que el pueblo sea humillado. No dejaré que el pueblo sea destruido y abatido. No lo permitiré, porque Dios mira la actitud del rey Roboam y de los líderes. Y entonces Dios lo rescata. Pero Dios dice algo. Pero hay algo que ellos tienen que aprender. Tendrán que aprender esta lección. Tendrán que aprender que hay una diferencia, que algo pasa cuando sirven a Dios
y cuando están sirviendo a alguien más. Que hay una diferencia entre servir a Jehová y entregar tu vida a Dios, que entregar tu vida al pecado, que entregar tu vida a la complacencia, que entregar tu vida a la maldad, que entregar tu vida, óyeme esto, entregar tu confianza a cualquier otro medio, a cualquier otra razón y a cualquier otro propósito que no se llame Jehová de los ejércitos. Si tú confías en cualquiera menos que en el Señor, entonces tu vida sigue en peligro. Dios conoce el corazón de Roboam. Dios conoce el corazón del pueblo. Ahora ante la presión se vuelven al Señor, pero Dios conoce sus corazones. Y entonces el Señor dice que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales. Mi querido amigo y mi querida amiga, tú debes comprender algo. Hay una gran diferencia en que tú confíes en Dios de todo corazón, o que confíes en Dios en el momento de la adversidad y la prueba, pero el resto del día estás lejos de Dios. A mí me impacta esto. A mí me impacta cómo podemos usar a Dios como un bombero para que venga a apagarme el incendio del momento, el incendio del día. Dios dice, tienen que aprender algo. Y Dios nos da un mensaje ahora una vez más y nos dice, debes aprender esto. Hay una gran diferencia en que tú confíes en mí o que confíes en cualquier otra persona, o que pongas tu fe. Ahora, obviamente confiamos en otras personas. Confiamos en los médicos, por ejemplo. Confiamos en la autoridad, o al menos así debería de ser. Obviamente hay otras personas con las que trabajamos, por ejemplo, en las que confiamos. Pero ¿de qué está hablando el Señor? De que tu corazón le pertenece solamente a Él, que tu vida le pertenece solamente al Señor, que tu vida le pertenece solamente a Dios. De eso es lo que Dios está hablando. Así que ellos tendrán que enfrentar las consecuencias, y las vemos en el siguiente versículo, versículo 9. Entonces el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén. Se fue para Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Robó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Fíjate bien en esto. Salomón, la época de oro de Israel, todavía el Reino Unido. Dice la Biblia que en el tiempo de Salomón el oro y la plata eran tan abundantes que era lo cotidiano, era lo del día. Todo el mundo tenía oro y plata. Así que Salomón mandó a construir, mandó a hacer escudos de oro para su guardia. La guardia de Salomón tenía escudos de oro. Y obviamente era esplendoroso, y cuando llegaban otros reyes se sorprendían de la grandeza del reino de Salomón, porque aún los escudos de los soldados de Salomón eran de oro. Pero ahora Dios está tratando con el pueblo. Roboam se aleja del Señor. Dios manda la palabra, se arrepienten. Ahora van para arriba otra vez. Después de estar abajo, van para arriba una vez más. En ese arrepentimiento Dios toma la intención del corazón, toma la intención de arrepentimiento, y Dios dice, está bien, vamos a limitar a Sisac para que no destruya a Jerusalén. Pero el pueblo va a tener que lidiar con este asunto para que entiendan que hay una diferencia entre servir a Dios y servir a reyes terrenales. Así que ante esa situación, Sisac finalmente ataca a Jerusalén, la perla. Entra a Jerusalén, se mete al templo y comienza a saquear los tesoros del templo. En el cuarto de los tesoros del templo que Salomón edificó junto con su padre David, había todo tipo de tesoros. Había oro abundante, habían piedras preciosas, habían gemas, había todo tipo de tesoro. Sisac entra al cuarto de los tesoros y saquea los tesoros del templo, y los escudos de oro son robados. Roboam
sustituye los escudos de oro por escudos de bronce. Ahora, lucían igual, parecían lo mismo, tal vez brillaban con semejanza, pero seguían siendo de bronce, ya no eran los escudos de oro. Algo se había perdido. Yo quiero decirte algo muy importante en esta tarde. ¿Cómo está tu escudo, tu corazón? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Es brillante como el oro o es reluciente pero el bronce? La calidad de los escudos ya no era la misma. La calidad de los escudos había bajado. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dijo al pueblo: ustedes verán que hay una diferencia. Ciertamente Sisac entró y robó y saqueó y se llevó los escudos de oro, y tuvieron que hacer unas réplicas del oro. Y muchas veces lo que tenemos son cristianos que son réplicas del oro. Lucen como cristianos, brillan como cristianos, pero no son de oro, son de bronce. Y bueno, Jesús, hablando de los galardones que serán probadas, las obras nuestras, la edificación nuestra será probada como por fuego, para ver si construimos con heno, madera, hojarasca, o con oro, o con plata. Lo que estoy tratando de decirte es esto: debes mantenerte firme para que tu cristianismo sea oro puro, que tu vida de oración sea oro puro, que tu comunión con Dios sea oro puro, que tu vida de adoración sea oro puro, que seas un discípulo, que seamos una iglesia de oro puro. No que parezcamos oro puro, no que seamos relucientes como el oro puro, pero que no es oro puro. Hubo pérdida. Dios dijo: no los voy a aniquilar, no voy a permitir que Sisac arrase con Jerusalén por amor a David, por amor a Salomón, por amor a las promesas que Dios le había dado. Pero las fluctuaciones de Roboam estaban produciendo pérdidas, amigo y amiga. Las fluctuaciones en nuestra vida espiritual, esos altibajos en nuestra vida espiritual, esa montaña rusa de nuestra vida espiritual, tan vertiginosa, subiendo, bajando, una curva para acá, otra curva para allá, eso estará trayendo pérdida a tu vida espiritual y a la mía. Debemos mantenernos firmes y estables en nuestra comunión con Dios. Hubo pérdida. Hubo pérdida. Versículo 12. Vamos otra vez. Ahí viene para abajo. Se perdieron. Empezaron abajo, lejos de Dios. Viene la palabra. Suben otra vez. Viene Sisac. Vuelven a bajar porque hay pérdida. Versículo 12. Como Roboam se humilló, se apartó el enojo del Señor y no lo destruyó por completo. Aún quedaban algunas cosas buenas en la tierra de Jerusalén. El versículo 12 de Segundo de Reyes, en la Nueva Versión Internacional, dice: así que el rey Roboam afirmó su trono y continuó reinando en Jerusalén, porque había algo bueno todavía en Judá. Algo bueno había quedado en Jerusalén. Mira, Roboam estaba entre sí, pero no, está bien, doy 3 pasos para adelante, retrocedo 2, doy 5 pasos para adelante, retrocedo 6. Y el rey Roboam estaba en este ir y venir de su vida espiritual, en este ir y venir de su compromiso con Dios. Como Roboam se humilló, se apartó del enojo del Señor y no lo destruyó por completo, aún quedaban algunas cosas buenas en la tierra de Judá. Mira, te voy a decir una cosa. Pablo decía: lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Te suenan familiares esas palabras? ¿Te ha pasado a ti? A mí me ha pasado. Justo lo que no quiero hacer, eso es justo lo que termino haciendo. Y lo que no quiero hacer, eso es justamente lo que termino haciendo. Y lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. ¿Te ha pasado a ti? ¿Verdad que te propusiste orar y no lo hiciste? ¿Verdad que te propusiste no explotar de cólera y fue lo primero que hiciste? Y entonces Pablo dice: miserable de mí, dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? Me doy cuenta, dice el apóstol Pablo,
que el mal está en mí, que hay algo en mí que debe ser arreglado. Y ¿sabes qué? Es cierto, es cierto. Mire, ¿alguna vez le ha pasado a usted que tenía una uña encarnada, por ejemplo, y cómo le dolía y apenas podía caminar y hasta iba ahí más o menos cojeando? Ahora, ¿todo usted estaba mal? No, no todo usted estaba mal. Ese pedacito de uña era el aguijón que le estaba robando la paz. ¿Qué es lo que había que hacer? Arreglar eso. Lo que había que hacer era arreglar eso, arreglar lo que estaba mal. Eso es lo único que había que hacer. Hay cosas en nuestra vida que están caminando bien, pero hay esas áreas en tu vida que te están trayendo fluctuación. Hay áreas en tu vida que no te dejan avanzar. Hay áreas en tu vida que no te dejan correr. Son anclas. Tal vez sea un amigo, una amiga, un contacto, un número telefónico que ya no debería de estar ahí. Un hábito que deberías de ir cortando de una vez por todas, porque esa es la uña encarnada que no te deja avanzar como debes avanzar. Y eso era lo que pasaba con el rey Roboam. Dice el texto bíblico: aún quedaban algunas cosas buenas en la tierra de Judá, y eso detenía la mano del Señor, porque había algo en su corazón todavía que podía prevalecer, que hacía prevalecer a la tierra, que hacía prevalecer a la ciudad. Mi querido amigo, ese remanente es el que hace prevalecer a la ciudad, es lo que hace prevalecer familias, es lo que hace prevalecer el matrimonio, es lo que hace prevalecer las finanzas, es lo que tal vez ha hecho prevalecer la salud en tu casa, porque alguien está clamando, porque alguien está doblando sus rodillas, porque alguien está cumpliendo sus compromisos con sus diezmos y sus ofrendas, porque alguien está levantando sus manos santas delante de Dios. Por eso el Señor retiene, por eso el Señor retiene su juicio, a pesar de la corrupción, a pesar de la mentira, a pesar del engaño, a pesar del pecado, a pesar de la brujería, a pesar del daño en la familia, a pesar de la violencia intrafamiliar, a pesar de la corrupción en los estratos del gobierno, a pesar de la corrupción en la iglesia, a pesar del pecado en la iglesia, a pesar del pecado en las calles, a pesar de todo eso, hay un remanente que mantiene sus manos alzadas, que mantiene sus manos arriba, que mantiene su corazón pegado al trono de la gracia, pegado a la presencia de Dios. Y Dios dice: por amor a ellos, por lo que ellos están haciendo, por sus corazones, por su compromiso, por su entrega, por su fe, estoy deteniendo, estoy conteniendo el juicio, y mandaré salvación y vida eterna a esa casa, a esa familia, a esa empresa, a esas finanzas. Por tu clamor, tal vez esa empresa no se ha cerrado todavía, porque estás clamándole al Señor que sostenga tu vida y tu familia. Por eso es importante la estabilidad. Por eso es importante que nos paremos firmes y confiemos en Dios y esperemos en Dios las promesas. Y que a pesar de la presión del mundo, a pesar de la presión de tu propia carne que corre por el pecado, nuestra carne correrá por el pecado. Somos tentados de nuestra concupiscencia, escribió el apóstol Santiago. Pero cuando te paras y desafías a esa tentación, corriendo, saliendo del territorio de la tentación. Cuando estés en el territorio de la tentación, por favor, hermano, salga de ahí rápido. Ese no es mire, somos tentados de nuestra propia concupiscencia. La palabra concupiscencia significa nuestra tendencia a pecar. Cada quien tiene su propia concupiscencia. Para alguien será una botella de cerveza, el alcohol, o el cigarro, o la droga, o las mujeres, o los hombres, o los juegos de azar, o qué sé yo, las telenovelas. ¿Qué sé yo? ¿Cuál es tu concupiscencia? Tú lo sabrás. Yo sé cuál es la mía. Y vamos a ser tentados desde ahí, desde lo más débil de nosotros. Cuando entramos al terreno de la tentación, lo que está en juego es lo más débil de nosotros, no lo más fuerte. Por eso José salió corriendo cuando la esposa de Potifar llegó a acosarlo. El brother no se puso a orar, no se puso a cantar alabanzas, no, salió corriendo. Porque cuando estás en el territorio de la tentación, lo que debes hacer es salir corriendo de ahí. Correr como valiente. Hay quien corre como cobarde, pero eso es correr como valiente. Habían cosas buenas en la tierra de Judá, y por eso el Señor no la destruyó por completo. Estaban sufriendo el embate de Sisac. Tenían que enfrentar la pérdida de los tesoros, pero aún la misericordia de Dios contenía
a la tierra de Judá. Versículo 13. El rey Roboam se estableció firmemente en Jerusalén. Ahí vamos otra vez. Y siguió gobernando. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. Su madre era una mujer de Amón que se llamaba Naama. Ahí estuvo. Se alejaba de Dios, se arrepentía, Dios le daba la victoria, se volvía a alejar, había pérdida, volvían a buscar a Dios. Y caemos al famoso, a nuestro versículo 14, que fue con el que iniciamos. Fue un rey malvado. Fíjate cómo lo clasifica la Nueva Traducción Viviente. Fue un rey malvado, porque no buscó al Señor con todo el corazón. La Nueva Versión Internacional dice: pero Roboam actuó mal, porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Si pudiera definir el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, con una palabra, esa palabra sería inestabilidad. Así gobernó 17 años. Ciertamente se estableció el reinado de Roboam por 17 años. Ciertamente Roboam murió. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam, desde el principio hasta el fin, están anotados en el registro de Semaías el profeta y en el registro de Ido el vidente, que forman parte del registro genealógico. Roboam y Jeroboam estaban constantemente en guerra el uno con el otro. Cuando Roboam murió, lo enterraron en la ciudad de David, y luego su hijo Abías lo sucedió en el trono, que fue un excelente rey. Abías fue un excelente rey de Judá, su hijo. Llegó al final. Pero la clasificación bíblica de Roboam, la clasificación del texto bíblico es: fue un rey malvado. ¿Por qué? Porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor, porque no buscó a Dios de todo corazón. Y ese es el mensaje de esta mañana. Busca a Dios con todo tu corazón. Dios no está interesado que le deje el 90% de las llaves. A veces es como que agarramos el llavero de nuestra vida y decimos: bueno, Dios, aquí está mi vida. Le decimos. Muy espiritual, ¿verdad? Aquí está mi vida, Señor. Aquí te entrego mi vida. Y mira las llaves y dices: bueno, ok, aquí está todo, pero solo déjame quitar esta llave de Netflix, esta llave del dinero y esta llave de mi trabajo, y te doy el resto. ¿Sabe qué? Dios te va a decir: ¿sabes qué, hijo? Quédatelo todo. O estás conmigo o estás contra mí. Roboam tuvo una mala calificación por una sola razón: no fue firme en buscar al Señor. No fue firme. Era un domingo en la iglesia y el lunes en el mundo. Era el martes adorando a Dios con música cristiana y el miércoles con la Shakira, brother. Era el jueves con la telenovela y el viernes con la Biblia. El sábado, como ya se está acercando al domingo, pues se levantaba en la mañana y oraba. 30 segundos, pero oraba. Algo bueno había en Judá todavía. El domingo sí, el día del Señor, aleluya. El domingo nos ponemos espirituales, por lo menos en las 2 horas que vamos a estar en el culto. Y luego, una vez más, a la montaña rusa. Y mientras vamos en la montaña rusa, el enemigo va tomando más espacio en nuestra vida. No es esa la voluntad de Dios para ti y para mí. La voluntad de Dios para nuestras vidas es firmeza. La voluntad de Dios para nuestra vida es entrega total. Y termino con Efesios 4:14. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas
y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Esto es el plan de Dios para su iglesia, el plan de Dios para sus hijos y sus hijas, el plan de Dios para sus discípulos para este día es este. No quiero que estés zarandeado por el día, no quiero que estés zarandeado por la corriente, por la moda de la semana o la moda del mes o la moda del año. No quiero que estés zarandeado por las circunstancias, por la cantidad de dinero que hay en la cuenta bancaria, o si tienes o no tienes empleo, o si estás bien y estás consolidado, o si estás mal y estás tambaleante. Quiero que te mantengas firme. El Señor le dice a su pueblo a través del apóstol Pablo: ya no seremos niños fluctuantes. Los niños son fluctuantes, están en un proceso de formación de su carácter para tomar las mejores decisiones y de profundizar en sus convicciones. Pero tenemos demasiados niños grandes ahora, espiritualmente hablando. Tenemos demasiados adultos infantiles, tenemos demasiados adultos infantes, tenemos demasiados cristianos que no han podido cimentar sus raíces para que nada ni nadie los pueda mover. Dios nos manda a decir esta mañana a través de su bendita palabra: no sigan el ejemplo de Roboam, el malvado rey que nunca tuvo la convicción de buscarme firmemente. Sean firmes en su manera de buscarme, no sean fluctuantes, como lo dice la Reina Valera 60 en Efesios 4:14. No que seamos fluctuantes, sino que seamos estables. Más bien, hermano y hermana, este debe ser nuestro estilo de vida: vivir la verdad con amor, y así creceremos. Creceremos. ¿Cómo sabe usted que está madurando espiritualmente? No por la cantidad de versículos que usted se sabe. Y por favor, hay que estudiar la Biblia, hay que memorizarse los versículos, hay que leer los versículos, todo eso. Pero ¿cuántos versículos cree que se sabe el diablo? Más de los que usted y yo no sabemos. Es más, el diablo tentó a Jesús con la palabra. El diablo le dijo a Jesús: escrito está que si tú te lanzas, tu pie no va a tropezar y nunca se va a convertir. No se trata de cuántos versículos sabemos, sino de cuántos versículos vivimos. Se trata de vivir la verdad con amor, y entonces, dice Pablo, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Verdad que usted ahora, cuando se acuerda de sus problemas cuando tenía 6, 7 años, hoy dice: wow, ¿era en serio esto? Y tenemos unas chicas lindas aquí ahora mismo. ¿Verdad que cuando usted se acuerda de su gran problema a los 13 años? ¿Se acuerda de ese gran problema? Aquella espinilla que le salió aquí, que entró en depresión por eso, o porque Pepe nunca le hizo caso y se sentía miserable. Y ahora, cuando usted mira para atrás y se acuerda de eso, dice: ay Dios, si hubiera sabido lo que me esperaba, porque ahora son tormentas serias, porque ahora sí estamos donde asustan. Porque ahora, cuando le llaman para el cobro, porque ahora cuando tiene un diagnóstico complicado, porque ahora en el conflicto matrimonial, que ya no tiene que ver con la espinilla, sino con las situaciones del carácter. Ahora que nos damos cuenta que el asunto del matrimonio no tenía que ver con el tamaño de los bíceps. Ninguna pareja ha venido a consultar para una consejería matrimonial para decirme: ¿sabe cuál era el problema? Que los bíceps ya no son del mismo tamaño cuando tenía 18 años. No, hoy me vienen a decir: ¿sabe qué? Me está engañando, me está golpeando, me está faltando el respeto. Ahora usted se da cuenta que aquellos problemas cuando eran niños eran los problemas de cuando usted era niño, cuando usted era un adolescente y un joven. Pero ahora los problemas son otra categoría. Así dice Pablo: cuando comenzamos a crecer en la verdad, dejamos de ser niños espirituales y comenzamos a comportarnos como Cristo. Y usted comienza a enfrentar verdaderos gigantes. ¿Y sabe qué? Comienza a ver cómo esos gigantes comienzan a caer.
Comienza a ver esos gigantes que comienzan ahora ellos a temblar, porque usted está de rodillas, no delante de ellos como antes. Está de rodillas delante del gigante de gigantes, Jehová de los ejércitos, y ellos tendrán que sucumbir ante la mano poderosa de su Dios todopoderoso. Ahora usted sabe cómo enfrentarlos. Ahora usted sabe cómo orar. Ahora usted sabe cómo pararse frente a la tormenta y ordenarle: calla y enmudece. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo, ya no es la misma. Ahora usted está creciendo en la verdad. Ahora habla como Jesús hablaría. Para Pablo, madurez espiritual significa una cosa: parecernos más a Jesús, crecer a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús el Señor. Si pudiera definir 2 de Crónicas capítulo 12 con una palabra, la palabra sería inestabilidad. Pero si pudiera definir el estilo de vida de los cristianos ahora con base a Efesios 4, lo definiría de esta manera: parecernos a Jesús. Y usted tendrá la victoria cada día de su vida, pase lo que pase. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te adoramos y te glorificamos esta tarde, Señor, por tu palabra que es bendita y que nos fortalece. Señor, el rey Roboam vivió su vida en una montaña rusa de emociones y de convicciones, y perdió los tesoros, perdió las gemas, perdió los escudos de oro. Tuvo que sustituirlos por algo parecido, pero no tenía la misma calidad. No queremos vivir así, Señor. No queremos llegar a la clasificación de Roboam, rey malvado, porque nunca pudo tomar una decisión firme de buscar a Dios. Señor, queremos vivir como Pablo nos enseñó a vivir, arraigados a la verdad con amor, viviendo las convicciones del evangelio con firmeza y valor, para crecer a la estatura de Cristo y enfrentar las murallas y enfrentar a los gigantes con la autoridad que Cristo enfrentaba esas tormentas. Señor, ayúdanos, porque solos no podemos. Padre, vamos a avanzar, Señor, y esta semana vamos a ver grandes respuestas en nuestra vida. Esta semana veremos cosas contundentes y poderosas manifestarse a través de nuestras vidas, porque caminaremos pegados a la palabra, con la espada de la palabra en nuestra mano, el escudo de la fe en la otra mano, marchando, Señor, acorazados con la armadura del cristiano, la fe, la justicia y la verdad, y en tu nombre haremos proezas. Gracias, Padre, por la victoria para tu pueblo, por la victoria para tus hijos. Señor, será una gran semana. Dígale eso a Dios: va a ser una gran semana en donde veremos tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Qué gusto haberles acompañado en esta transmisión, la última transmisión, por lo menos hasta este día, la última transmisión que no tenemos gente en la iglesia, aunque tenemos visitas hermosas ahora. Gracias, hermano. Tenemos 3 hermanas que nos visitan. Gracias por acompañarnos. Pero a partir del otro domingo tenemos cultos presenciales, 5 cultos presenciales acá en la casa del Señor, desde las 6:30 de la mañana, luego a las 9 de la mañana, luego a las 11:30 de la mañana, luego a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. ¿Qué tiene que hacer? Llame a la iglesia, y así usted está seguro que va a poder estar tranquilo en su asiento, tranquilita en su asiento. Llame al 22 29 60 41, ¿verdad? Y ahí le van a indicar, le van a dar un código, y con ese código usted ya puede estar tranquilito aquí en la casa del Señor. El miércoles hay servicio en la iglesia a las 7 de la noche. Comenzamos ya a tener nuestros servicios con todas las medidas que se tienen que tomar, pero ya en la casa del Señor. Dios me los bendiga a todos. El pastor Alex Navas estará compartiendo la palabra del Señor en la siguiente transmisión. Dios les bendiga.